¿Alguna vez has tenido una epifanía, un pensamiento recurrente, una idea o te ha llegado una inspiración? Seguro sí. Te cuento que a eso yo le llamo rugido mental. Yo soy Omar González y te doy la bienvenida a Rugidos Mentales, un podcast donde hablo con distintas personas sobre sus experiencias de vida, sus proyectos, sus pensamientos y mucho más. Rugidos Mentales, Rugidos Mentales. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Rugidos Mentales, episodio número 31. Hoy tengo el gusto de presentarles a José Luis Rincón, estratega en marketing y publicidad, fundador de la agencia C+D, con la que lleva poco más de 7 años. José, bienvenido a Rugidos Mentales. Omar, muchas gracias por la invitación, chévere, me encanta el espacio. Súper. Entre el mundo de pensamientos que recorro a diario, tengo uno que me dice que debemos ir al pasado para encontrar el significado del presente. Y el pasado es un espacio de un lugar invisible, del que ya no somos parte, pero sí del que fuimos. Todo hace parte como de la evolución como persona y profesional. Y quiero en este momento como retomarme al pasado, porque hace un poco más de 10 años que nos conocimos y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, allí cuando apenas yo daba como mis primeros pasos profesionales. Y también logramos encontrarnos quizá un par de veces en clases cuando estábamos en la universidad. Pues ese Omar y ese José ya no somos los mismos, pero yo sí veo hoy a ese José como yo me lo imaginé en ese entonces, que iba a ser hoy. Y antes de yo describir a ese José, quiero empezar con las siguientes dos preguntas. Y la primera es, ¿qué soñaba hacer de niño José? Debo ser muy honesto, yo realmente de pequeño sí siempre tenía en la cabeza como hacer empresa, porque pues ese es un sueño que siempre tuve. En el colegio me lo reafirmaron y pues nada, es que el tema digamos, de obtener lo que he obtenido hasta este momento ha sido de esfuerzo siempre, ¿sí? Digamos que no he contado como con ese apoyo que a veces en el transcurso de la vida le aceleran muchas cosas, ¿no? Por, no sé, los papás, el trabajo, en fin, o un talento pues impresionante que te catapulta a tener un éxito, digamos, acelerado. En este caso, pues cuando era niño sí tenía dos sueños. Uno era jugar fútbol, pero en la adolescencia preferí hacer otras cosas como, entre comillas, más divertidas y me desenfoqué de eso. Y nada, después de que entré a estudiar, tenía como claro que tenía que saber de lo que, digamos, como del mundo empresarial, tomar experiencia y nada, la verdad, la última experiencia laboral que tuve me ratificó que ya eso no era para mí. Es decir, no es una posición mezquina, pero sentía que estaba viviendo el sueño de alguien más, ¿sí? Entonces, eso me impulsó a formar mi propia empresa y arrancar, simplemente arrancar, hacerlo. Eso fue. Yo siempre como que retomo y voy como a la parte del niño porque siento que hace parte fundamental, digamos que del ser. Y los pensamientos que uno tiene en ese momento, pues obviamente se transforman a medida que pasa el tiempo. ¿Qué pensamientos usted tenía aparte, digamos, de convertirse quizás en un futbolista o quizás en un empresario más adelante? ¿Qué más tenía? O sea, ¿qué pensamientos iban con usted de niño? Es muy buena la pregunta porque ahora uno puede quedarse pensando y como cavilando sobre de verdad qué era lo que pensaba. El tema de la empresa creo que no era una cosa como tan de niño, pero sí como tener algo grande, sí, como soñar en grande. El tema de ser futbolista también, eso siempre ha sido como una pasión ahí escondida, pero creo que también aunado a eso era construir cosas. Si yo puedo decirlo, digamos, la carrera que yo siempre quise estudiar era arquitectura o algo relacionado como con el diseño industrial, pues me fascina el tema como de construir cosas. Yo me las imagino en la cabeza y eso era alguna reflexión que tenía de pequeño. Yo miraba, no sé, un juguete, un control, cualquier cosa y en la cabeza estudiaba cómo era que, por ejemplo, una puerta de un armario se abría o se cerraba o un cajón, cómo encajaba. Y eso creo que ahora que me hiciste esa pregunta me hizo recordar, eso era. Yo siempre he querido como construir cosas y pues nada, por cosas de la vida no logré como estudiar eso, pero sí es como una pasión, una cosa ahí que está, que poquitas veces he tocado, más como desde la admiración que desde decir ahora a mi edad como, uy, no, me voy a meter ahora a estudiar esa carrera o algo así, no. Pero de pequeño sí, eso era. Yo mismo hacía, cuando jugaba, recuerdo que armaba cosas y podía incluso hasta reparar cosas que se habían dañado. Eso creo que es lo que me hiciste recordar, pues.
Yo tengo, por ejemplo, unos recuerdos de esa época que le comentaba cuando nos conocimos. Y tengo recuerdos de una persona creativa que junto a Oscar, precisamente que fue como mi primer jefe, yo los veía como personas que tenían buenas ideas para sacar campañas y también para conceptualizar. Recuerdo que en la universidad uno empieza como a segmentar como a las personas, ¿no? Entonces están como los vagos, están los que hacen las cosas por hacer, están los que nunca entienden nada. Y también hay un grupo importante que son los que van un poco más allá. Y yo lo agrupaba a usted entre esos y también lo veía como una persona competitiva. Esa percepción de pronto mía, si era cierta, ese considera un hombre competitivo. Uy, sí, demasiado. Creo que, de hecho, voy a hacer una reflexión con una persona muy cercana y creo que eso, ser competitivo es lo que a mí me ha llevado a no quedarme o no quedarme con lo que nos toca, ¿sí? Y lo que nos toca, lo puedo decir como país, como ciudad, como familia, como hombre, como, o sea, incluso ahora como padre, porque no sé si lo sabes. Entonces, es un poco que sí, toda la vida he sido competitivo. Yo incluso creo que ahora lo he madurado, ¿no? Pero antes podría haber pasado hasta de odioso y pretencioso y arribista, no sé. El asunto era eso, era un poco como que no me puedo, para mí no es tan fácil como satisfacerme con algo, sino quiero dar más, quiero tener más, o sea, como que a veces no hay muchos límites, pero sí, total, tu percepción era correcta, así sigo siendo. Súper, yo creo que eso a veces uno es lo que necesita para, digamos, poder resaltar ante los demás. Es una fuente súper válida tenerla, ¿no? Y antes de convertirse, digamos, en el fundador de C+D, sé que pasó por distintos lugares. Por nombrar algunos, fue coordinador de marketing digital de la Corporación Universitaria Iberoamericana, director de mercadeo de Spinning Center Gym, coordinador creativo en Imaginario Colectivo, y bueno, de ahí para atrás muchos más lugares. La duración promedio de estos anteriores lugares, digamos que está entre 6 meses, pero su primera experiencia laboral, que fue la más larga, que fue en Compensar un Panamericana con 5 años y 7 meses. Y allí su paso fue como gestor. ¿Qué es lo que más recuerda de esta época y cómo cree que le aportó al desarrollo de su yo de hoy? Sí, yo creo que es como la primera experiencia laboral que aporta en todo el sentido, además de poder decir que crecí desde un cargo, digamos, muy operativo a uno de gestión, pues digámoslo como así, como llegar a una coordinación. Porque antes de eso, los trabajos es para los trabajos duros. Entonces, totalmente de acuerdo, esa es la primera gran experiencia. ¿Qué es lo que más me aportó? Creo que hay algo válido en una empresa y es que si una empresa está bien pensada desde el principio, logra que aquellos empleados que se pueden destacar o que quieren destacarse o que de alguna u otra manera en ellos se ve algunas habilidades, logran ese crecimiento. Pero particularmente lo que me ayudó a mí a crecer fue, uno, dar con un muy buen jefe que entendía que la motivación no era como días libres o tratar de que le dieran comisión, sino más responsabilidad. Y eso es lo que yo entendí. Para mí un buen trabajo no es donde menos haga, sino donde más aporte. Y como empata con la competitividad, pues mi primer cargo en la universidad fue asesor de call center y realmente es un trabajo muy duro, pero yo duré 6 meses y luego pude subir a coordinador. Entonces fue una vaina como de aquí tengo que mostrarme y aquí tengo que subir y pues así sucedió. Y en adelante hubieron como otras metas que se fueron logrando y eso sí me quedó. Era pues nada, como tratar de ser el mejor y automotivarme con eso, o sea, con no simplemente hacer lo que le mandaban, sino hacer un tricito más, un poco más. Y bajo esa vista es que creo que fue lo que más como que me aportó. Además, creo que la universidad, por lo que decía que era organizada, también uno entiende que de esa misma manera puede estar mucho tiempo, como tú lo mencionabas, esa experiencia ha sido la más larga, por lo mismo, porque cuando yo he encontrado en una empresa que se alinea como a los objetivos que yo tengo, como las metas, como esto me inspira, como que también están creciendo y yo a la par también puedo crecer, pues creo que ahí uno dura muchísimo tiempo. Ya el cambio se vuelve más abrupto porque como uno ya tiene una referencia tan grande en una empresa, es casi como tratar de adaptarla a otra y cuando no tiene eso, cuando no hay como una cultura, es muy difícil. Por eso un poco el corto tiempo que estuve, porque de verdad uno se estrella con lo que es una empresa a otra. Total, y yo, por ejemplo, supongo que tener la oportunidad de conocer distintas empresas por donde pasar, uno, digamos que puede tomar lo bueno
y lo malo también, pero lo malo para no aplicar a su propio negocio. Supongo que eso ha sido una de las cosas que usted, digamos, que ha podido permear para luego aportarle a su empresa. Sí, 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 es una muy buena lectura, precisamente, y casi nadie se da cuenta de ello. De hecho, creo que he sido inconsciente de ello. Lo que sí he sido, o bueno, lo que tomé de la experiencia en las empresas, en las distintas empresas, fue el manejo que se tiene con los colaboradores, con los empleados, con el equipo de trabajo. Y era un poco conectando con lo que dije al principio. Cuando decidí hacer empresa, lo hice impulsado porque estaba viviendo el sueño de otro y no empataba con ese sueño, ¿sí? Y es apenas lógico. Yo en ningún trabajo estuve como sucede y es como por escampadero, porque aquí de pronto me voy en tanto tiempo y mientras hago esto y mientras hago aquello. Yo nunca tuve esa política, o sea, no era mi construcción de por qué iba a hacerle un trabajo a otro, era de verdad yo cómo le puedo aportar. Entonces, creo que en lo que sí he tenido claro es cuando me siento con alguien y le ofrezco una oportunidad de trabajo, es más como, mire, yo quiero conocer sus habilidades y quiero saber si su proyecto de vida empata con mi proyecto de vida, que es este. Yo siempre hago las entrevistas y primero trato de conocer a la persona y, por ejemplo, no, pues mira, yo la verdad creo que voy a trabajar 6 meses y luego me voy no sé, de Colombia y hago esto. Entonces, digo, ¿usted cree que esto empata para poder estar con usted 1 o 2 años? O sea, es una relación muy abierta para entender si de verdad es un trabajo en el que la persona va a estar a gusto. Otra cosa que aprendí es ser horarios. Eso no funciona para nosotros ni funcionó para mí. Yo no pude cumplir un horario de muy temprano y salir muy tarde, eso lo debatimos y al fin simplemente lo quitamos. Entonces, eso fue lo que aprendí. O sea, a una persona que trabaja con nosotros, esas cosas como de tratar de controlarlo, no es. Simplemente ser muy honestos, mostrarle las cosas, tener un tiempo del proyecto y responsabilizarlo desde la autogestión. Y mucho más ahora en pandemia, creo que el esfuerzo que ya habíamos hecho nos sirvió para que esto simplemente fuera de una semana a otra. Muchachos, toca trabajar desde casa y ya. Eso particularmente fue lo que aprendí, que no funcionó conmigo. ¿Por qué? Porque a mí sí me controlaban los horarios y porque habían cosas como que, no sé, entré a una empresa familiar y todo el mundo opinaba en lo que yo estaba. Mi cargo no era ser estratega, sino hacer cositas. Entonces, pues eso no es efectivo para nada, se desgasta uno. Muchos aprendizajes, pero particularmente esos dos. Yo creo que precisamente, digamos que comentando respecto a lo que decía ahorita, entre las cosas buenas que trajo el COVID, pues es precisamente eso. A la gente le tocó, las empresas, sobre todo muy tradicionalistas, les tocó empezar a confiar en sus empleados y entender que desde casa también se pueden sacar proyectos y no necesita una persona estar sentado, verlo ahí todo el tiempo para sacar cosas adelante. Me parece súper interesante lo que comenta y que, digamos, desde que inició su negocio ya lo hubiera implementado antes de que pasara todo esto. De esta manera, digamos que lo coge mucho más fácil. Entre, digamos que yo lo llamo así, entre los sueños más clichés que tenemos como personas está el de emprender. Todo el mundo quiere emprender y ser su propio jefe, pero pues hay una gran diferencia entre el querer hacerlo, en serlo y hacerlo realidad. Usted fundó C+D, una agencia de marketing y publicidad, y esto para mí es escuchar el rugido mental, el cual una vez usted lo escucha, queda como en la cabeza y no para hasta hacerlo realidad. Quisiera que me pudiera compartir un poco de cómo nace esta idea, si quizá de pronto recuerda como el lugar y ese momento en el que empezó a rugir en su cabeza, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Fueron unas situaciones particulares una experiencia anterior cuando, no sé, la vida me llevó a estar como en la parte de mercadeo de los gimnasios y entendí cómo funciona ese negocio. También no entiendo cómo no se ha acabado porque hay muchos problemas a nivel de marketing en el tema de los gimnasios particularmente y es un negocio muy rentable. Antes de esa experiencia, digamos, en una de las empresas que trabajé, lo que te digo, sentí que estaba haciendo las cosas que alguien me decía, ¿sí? Simplemente como haga esto, piense de esta manera, o sea, un robot, un programa, un teclado, un mouse. Entonces, eso para mí entra en juego como con el ego, como con la dignidad, como, venga, yo ya hice un esfuerzo en estudiar, ya hice esto. Entonces empezó a hacer fricción con lo que yo estaba ya sintiendo. Ya ni siquiera era el tema de como el dinero ni la experiencia, sino, no, yo quiero aquí aprender y echarme al hombro una empresa, o sea, que digan, hombre, el director de marketing hizo esto,
o se planteó esto y demás. Y creo que ahí es lo que tú dices. Yo estoy muy de acuerdo con el tema de un rugido mental. Uno, porque me fascinan los leones. Dos, porque con mi papá y con mi hijo tenemos algo muy relacionado con eso. Y la siguiente fue, la última experiencia fue precisamente trabajar en agencia en donde ya entendí el tema, donde ya sabía que, o sea, yo sentía que ya podía organizar mejor un trabajo, un flujo de trabajo, podía mirar a un cliente, podía leer sus necesidades, yo mismo en mi cabeza ya estaba haciendo un brief, entonces dije, no, o sea, yo puedo hacerlo a mi manera, y me fue muy bien, pero era como quedarme aquí a seguir el sueño de otra persona o hacer el mío. Entonces, ahí fue donde sentí, y además es que ese rugido mental, en mi caso fueron dos rugidos mentales. A los 25 años, yo ya tenía experiencia, no es que tuviera plata, pero decidí salir de esta agencia y entrar a hacer la mía. Con la liquidación me compré un iMac y en la misma semana también decidí salir de mi casa y independizarme. Entonces fueron dos cosas que hice al tiempo que fueron muy jodidas, pero pues nada, o sea, arranqué y fue más como la competencia, un poquito aunado como a la pena o a la vergüenza o al fracaso, que es un poco lo que les pasa a los emprendedores, y es que no nos han enseñado que el fracaso hace parte del camino, del recorrido. Y lo cliché desafortunadamente es lo que hay. Lo que pasa es que la gente, creo que cuando uno quiere emprender, a veces no está dispuesto como a pagar el precio o a hacer lo que es necesario hacer. Entonces, el tema del rugido mental creo que es eso. Yo tengo claro cómo voy a hacer las cosas y quiero hacerlas a mi manera. Si eso es una posición muy del ego, pues adelante. Pues si para usted no están bien las cosas que está haciendo los demás, pues entonces, ¿dónde está su propuesta? O sea, uno puede ser rebelde, pero desde la propuesta y desde el hacer, más del el hablar y el pensar y el planear es ejecutar. Y ahora creo que es donde más se debe acelerar eso. Esa es el rugido más grande que yo he tenido en la vida. La mejor decisión de mi vida ha sido salir de mi casa y empezar a emprender. Eso fue. Dos puntos importantes ahí, cómo lanzarse y avanzar. Si no se lanzaba, entonces como que no iba a quedar en lo mismo. Quizá uno de los puntos que siempre un emprendedor o una persona que está pensando en hacer negocio es el tema del dinero. Y porque obviamente pues usted va a tomar, no sé, unos ahorros, lo que ha conseguido con esfuerzo y lo va a plantear en su negocio que usted obviamente cree en él, pero no sabe en realidad si va a funcionar o no, digamos que en un primer momento. Contaba esos puntos negativos que, por ejemplo, usted tenía en mente. ¿Cuáles eran esos puntos, digamos, como negativos más frecuentes en su cabeza? ¿Y qué hizo finalmente como para decir, no va a seguir escuchando como estos pensamientos negativos? El primero es muy claro. Ya en este momento creo que lo puedo decir abiertamente y uno es su propio cuello de botella. O sea, aquí el tema de prender un negocio y más en una ciudad tan difícil, en un país tan difícil, porque ya después de tiempo, porque son 7 años, el apoyo es parcial, muy poco. Entonces, el miedo más grande es, o los bloqueos mentales son, ¿será que esto sí funciona? ¿Será que esto no? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Me están viendo como un necesitado? Y hay muchísimas cucarachas, sobre todo de la familia, de personas de pronto que uno considera amigos, pero que tal vez no son amigos, más bien conocidos. Ahí empiezan como los miedos, porque siempre son como telarañas y como que hacen ruido. Yo creo que eso es lo primero que hay que callar y nada, por lo menos darse la prueba. Creo que el asunto de esto es que si usted no inicia, no sabe, usted no puede recorrer el camino de otro, no tiene ni idea, tiene que hacerlo. Y efectivamente, si fracasa, pues por lo menos ya sabe qué no debe hacer, ¿sí? Alguna vez un profesor nos decía que aquellos que perdían el año no habían perdido el año, sino habían ganado una experiencia. Y mucho de eso no es que usted se la pase perdiendo el año todo el tiempo, ¿no? Sino pues que de los errores aprende y ya está, pero por lo menos sabe, lo intentó, lo hizo. Y nada, el otro así brutal es que, pues nada, siempre estoy, o sea, yo ya sé que me van a decir que no. Entonces, lo sorpresivo para mí es que me presente con un cliente y me diga que sí. Entonces, yo ya voy convencido de que me pueden decir, no, usted que me está hablando, no sé qué, lárguese. Pero todo lo contrario. Han habido momentos en los que me ha sorprendido y pues por eso es que sobrevivimos una pandemia empresarial, por ejemplo. Eso tiene
valor. Entonces, pues nada, esos son como los bloqueos que uno puede tener. Ni siquiera, o en mi caso, no fue como, no voy a poder responder. Creo que era más de poder convencer a una persona que me iba a ayudar, pero mostrándole yo quién soy, ¿sí? Como que entienda, que vea el camino que yo ya recorrí y que ahora necesito que usted recorra conmigo. Porque otra cosa que sucede es lo mismo que te decía, la gente puede no comprarte la idea del proyecto, puede no comprarte la idea de la empresa, sino simplemente estoy ahí por la plata o por las condiciones. Yo arranqué por venderles la idea y ya. Planteado de esa manera como lo viene manejando, digamos que está desde el lado del cliente, ¿no? Convencer al cliente. Pero hay un punto fundamental y es al inicio de todo emprendimiento, de toda empresa, y es convencer a los que van a trabajar con uno, porque uno apenas está empezando. Y yo siento que ahí es una parte súper difícil porque es como convencer, mira, tengo esta idea, hasta ahora está empezando, quiero que te unas a esa idea y seas parte de esa idea. ¿Cómo fue como ese paso? ¿O qué tipo, si recuerda, o tuvo estrategias para convencer a sus primeros empleados en unirse a ser parte de C+D? Nada, yo me jugué porque también soy bueno como convenciendo y de alguna otra forma llevando a la gente a que haga lo que yo quiera o hacia donde la puedo orientar, pero en ese caso no tenía esa habilidad en ese momento, pues no sabía que podía como llevarla a eso. Y me lancé siendo lo que te digo, muy original, muy transparente. Mira, de hecho, la primera persona que estuvo conmigo se llama Diana Fonseca, fue una diseñadora, es una diseñadora, ahora está en Alemania y ella fue la primera que me copió el tema. Yo le dije, necesito una persona que pueda ilustrar, que pueda hacer estas cosas. Yo estoy trabajando desde mi casa, tú también puedes trabajar desde la tuya, pero necesitamos hacer esto, esto y esto. Puedo pagarte esto y si logramos un cliente podré pagarte esto. Ella pues se convenció y como a las 5 horas me llamó y me dijo, ¿esto es de verdad? Por favor dime que sí, no sé qué, porque más allá de un contrato o lo que sea, pues yo quiero creer y quiero este trabajo porque también es flexible para mí. Entonces, ahí arrancó mi idea. Yo tengo que irme sobre las necesidades de las personas. Alguna quiere un tiempo para estudiar, otra tiempo, quiere tiempo para, no sé, ejercitarse, lo que sea. Y si yo puedo facilitarle eso, pero aparte está trabajando y a mí me funciona, de ahí en adelante ya sabía cómo, digamos, entre comillas, cómo reclutar a estas personas que iban a ser parte de mi equipo de trabajo. Esa fue la manera. Fue muy honesta, creo. Y siento que también es como en las relaciones que uno tiene con la pareja. Venga, esto es un cuento, esto es salir los fines de semana, o de verdad nos queremos y nos vamos a casar y vamos a tener hijos y toda la vaina. O sea, de una vez, con eso uno se evita rollos más adelante. Es eso. Hablamos un poco del tema de los clientes, pero también al inicio es súper difícil. Ahora supongo que es más fácil llegar a un nuevo cliente. Ya, digamos, tienen un portafolio de servicios, pueden contar experiencias, hemos trabajado con este cliente, nos ha funcionado de esta manera. Pero a esos primeros clientes a los que usted llegó, supongo que fue muy complejo en decirles qué vamos a hacer. Desde la mirada del cliente, es riesgoso como el cliente pensar como que, pues obviamente ustedes van soportados con un componente de planeación estratégico y demás, pero el cliente siempre quiere saber qué han hecho y qué resultados han obtenido. ¿Cómo fue como esos primeros pasos con esos primeros clientes que donde ustedes no tenían digamos que no tenían que mostrar de lo que habían hecho o lo que sabían hacer? Sí, creo que esto a muchas personas les ha tocado y es recurrir a sus habilidades que hayan hecho, trabajos importantes que hayan hecho en la universidad, recurrir a su propia experiencia laboral, que fue lo que yo hice, y nada, empezar con los proyectos alternos de los amigos con los que uno, digamos, ahí como dice, es todero y arranca con todo. Entonces, ellos le iban nutriendo poco a poco esa experiencia para decir, no, yo mire, yo saqué al mercado esta marca. Entonces yo me basé en eso, o sea, no había otra manera. Era ir cogiendo proyectos pequeñitos, por ejemplo, una amiga salía con una marca de productos, de alimentos y demás. Entonces, eso ya iba sumándose a mi portafolio y era una cosa muy sencilla porque era solamente un logo. Pero yo decía que hicimos un ejercicio de branding. ¿Por qué? Pues porque no me iban a pagar el ejercicio de branding, más sin embargo lo hice. Y ahí lo que no estábamos pensando, o lo que yo no estaba pensando era cuánto me van a pagar, sino cuál es el valor que eso me va a representar después. Es decir, muchas veces hice cosas gratuitas solo para conseguir como el referente de yo trabajé con esta empresa. Y a otros también al final, después de un trabajo, digamos para licitaciones y demás, como venga, regáleme una carta, una recomendación de qué le pareció mi trabajo y no sé qué. Así lo hice. Y de principio, creo que es lo que uno debe hacer. Y si tiene el presupuesto, si tiene el tiempo, podría por lo menos, no sé, de unos 3 clientes. No es venderse,
es simplemente construir casos de éxito que le permitan no hablar mucho, sino que la persona llegue a su sitio web y encuentre que hizo algo ya para esas marcas. Esa fue la estrategia que yo encontré, porque obviamente difícil. Bueno, ¿y usted con qué empresas ha trabajado? No, quiero empezar a trabajar. Entonces, pues claro, es la puerta en la cara, o sea, ni siquiera te miran. Y es una objeción muy válida, pues Claro. tampoco es que me haya ido al principio como a tocar la puerta de, no sé, en ese momento toda esta Bavaria, o tocar la puerta de Avianca, no, pues no puedo arrancar con eso porque tampoco puedo, pero sí con emprendimientos pequeños se puede empezar. O sea, el aprendizaje de esto es empezar desde abajo. Ya después se va construyendo, se hace un tejido más grande con el que uno ya se abriga y listo, ya no tiene que hablar tanto. Es como un paso a paso y cada paso, digamos que lo sube un escalón más. Quizá, Correcto. como usted bien comentaba, no iba a llegar de primeras a Bavaria, pero para llegar a Bavaria tenía que primero dar esos primeros pasos con esos que estaban ahí abajo. Y ahí, digamos que obtiene un montón de recursos y de experiencias que ya luego cuando llegara a Bavaria, pues iba a llegar con todo el potencial, pues obviamente para mostrar y que le creyeran como en la agencia. Toda empresa tiene también sus altas y bajas, ¿no? ¿C+D ha tenido bajas? Claro, claro, cada año ha sido un reto. Yo arranqué lo que te decía, yo arranqué la agencia. Primero me mudé a Chapinero porque era lo más central para poder desplazarme caminando si tenía clientes. Esa fue la primera opción. Y fue a una habitación. Yo mismo me armé un escritorio, lo que te dije, me compré el iMac y hasta ahí me llegó todo. O sea, ya no tenía más presupuesto, pues tenía lo de vivir, pero no tenía más. Pues el primer gran problema era cómo hacer que esto, después de estar registrado, y es un consejo, regístrese. Si usted quiere tocar la puerta de una empresa, por lo menos que usted tenga un NIT, un dominio, un correo electrónico que no diga José Luis 713 rugidomental@gmail, no, que diga José Luis @rugidomental.com. Eso es completamente diferente, es un tip súper ganador. Lo primero era que fuera sostenible, o sea, que por lo menos me diera para vivir. Eso durante el primer año. No se logró. A la par de estar trabajando, también tuve que emplearme y en las noches y muy en la mañana trabajar los proyectos que podía trabajar. Los siguientes años ya nos enfocamos en hacer algo más y en tocar puertas, pero desde los contactos. Entonces yo conocía a tal persona que había contactado en una empresa, entonces empecé a recurrir a referidos, que es una mala práctica que todo el mercado de las agencias se hace porque a veces los clientes llegan solitos, pero eso no es medible en el tiempo. Pero pues funciona para arrancar. Y con 2 o 3 contactos finalmente llegué a uno grande, precisamente compensar. Y pues nada, cuando ya llegué a ese, ya habíamos hecho cosas con otras empresas, Sociedad Colombiana de Ortodoncia, hubo un gimnasio. Entonces ya teníamos como la posibilidad de hacerlo. Entonces el primer problema no es un problema malo, es un problema que te pone a pensar, bueno, ya este es uno grande, ya este es un cliente grande, yo ahora cómo voy a responder, ya necesito contratar más personas para poder, digamos que sustentar todo lo que me van a pedir, pero eso es puro crecimiento, eso es lo mejor que le puede pasar a una empresa, y es que no tenga ni idea cómo va a responder, porque ahí es donde arranca, o sea, arranca desde esa incertidumbre y miércoles, yo ahora en qué vaca loca me metí. No, pues no es decirle mentiras, es simplemente que lo está retando a crecer. Ese fue el siguiente. Luego de eso, creo que uno llega también a una comodidad porque tiene 2 o 3 clientes que le sostienen la operación, pero ya luego cuando le empiezan a hacer ruido de como que ya no me está gustando o vamos a cambiar nuestras políticas y entonces no vamos a tener la misma cuantía, entonces usted dice, bueno, me toca empezar una estrategia para captar más clientes, no solo quedarme con los que ya tengo, porque meto todos los huevos en una sola canasta y me quedo sin nada. Entonces ese era el segundo. Y mientras tú tienes una habilidad y estás desarrollándola y estás metido dentro de la operación, porque yo también diseñé, también generé propuestas, también hice pauta, también visité clientes, también limpié el piso, también me puse de arquitecto a construir la propia agencia y eso lo hicimos. Todo está muy chévere, todo está muy motivador, no sé qué, pero descuidé una parte fundamental que es la planeación financiera, particularmente temas contables, y sufrimos un embargo. Entonces, fue una vaina tenaz que me hizo replantear un poco cómo estábamos llevando las cosas. Incluso la anécdota es muy chévere porque no tenía cómo terminarle los contratos a la gente. Lo único que se me ocurrió fue en algún momento ayudarles a conseguir trabajo, hablar directamente con ellos, mostrarles la situación y nada, ya en ese momento éramos como 12 personas
me quedé con 3 personas y ellos aceptaron quedarse conmigo, digamos, como así, ahí sí como se dice, hasta el final. Y nada, tuvimos un embargo en C+D, del que no estoy orgulloso porque es un puro descuido, y es cuando uno asume que también sabe de contabilidad y también sabe de administración y también sabe de finanzas. No, si usted no sabe de eso, si usted mismo no es organizado con sus cosas, pues contrate a alguien, busque asesoría, pero haga algo y no lo descuide, porque cuando se mete en temas de empresa, eso no es cualquier cosa. Ahí es donde me cobró el descuido, el estar cómodo. Tuve que salir de eso pidiendo préstamos personales, préstamos al banco, endeudándome yo mismo y sacando muchas tarjetas de crédito, haciendo muchos avances para poder sustentar la nómina e ir pagando lo que me iban pagando los clientes y que se iba yendo a la DIAN, pues, que fue quien nos embargó. Afortunadamente superamos eso como en 4 meses. Después de eso me prometí nunca más volver a tener ese chicharrón porque es un dolor de cabeza tenaz. Después de ese tema, el siguiente problema fue organizar la casa. Entonces, ya yo no lo hacía, contratamos a una persona que es administradora netamente y nos dio un año. Eso fue del 2017 al 2018 y ya en el 2018 estábamos organizados. Bueno, sufrimos un par de robos, fueron temas de equipos, de dinero y nada. Esas cosas pues también son muy desmotivadoras, pero ni aún así me apagó la idea. Lo del embargo lo alcancé a pensar. Dije, no, esto ya no es para mí, esto ya no va para acá. Y alguien me dijo, no pierda los 5 años que ya lleva, los 4 años que ya lleva. Porque una empresa cuando ya tiene esos años, incluso hasta la puede vender, porque el nombre ya cobra un peso, ¿sí? Ya tiene un ejercicio, ya hay un recorrido. Entonces, eso me volvió como a inyectar motivación y lo seguimos. O sea, seguimos en el tema. Afortunadamente, pues yo digo esto, pero casi siempre cuando yo siento que estoy muy cómodo y que las cosas van tan bien, es donde más siento riesgo de que algo malo va a pasar. Entonces, es donde me empiezo a preocupar por otras cosas, o a ocupar más bien. Entonces, venga, ¿cómo vamos en lo legal? ¿Cómo vamos en lo financiero? ¿Cómo vamos en la operación? ¿Nuestros servicios cómo están haciendo? ¿Nos está viendo bien el branding? ¿Nos está viendo bien el inbound marketing? O sea, ¿qué? Y ahí es donde digo que, pues, como que de todos esos errores se va aprendiendo y pues ya no, pues, digo, uno no vuelve a cometer el mismo error. Le vendrán otros y a otra magnitud. Entonces, por supuesto que hemos tenido problemas todos los años. El asunto es que el problema se vuelve mayor, pero el crecimiento es mayor. Y el Superior. más grande fue el de la pandemia, pero como te decía, ya teníamos una práctica en trabajar desde casa. Lo que hicimos fue muy sencillo y hubo un tiempo que no tuvimos clientes porque se frenaron, pero de esa organización que tuvimos al principio de organizar la casa, tuvimos unos ahorros y pudimos sostener la operación, no tuvimos que despedir a nadie y al contrario aprovechamos, creo que fue 1 o 2 meses en poder capacitarnos y tener el tiempo para hacerlo. Entonces creo que eso lo agradecen mucho las personas, incluso pudimos hacer aumento salarial en pandemia, eso a nadie se le ocurre y es una cosa como que yo cumplo no porque esté en el contrato, sino porque es palabra. Y pues a los que vayan a escuchar esto, lo podrán testificar, o sea, ha sido así y qué bueno porque eso gana mucho en confianza. Entonces ya después es más fácil hablar, pero total, siempre hemos tenido problemas. Está buenísimo, es la experiencia como tal que acabamos de escuchar precisamente porque están los dos caminos, ¿no? Tenemos el primer camino, que es el más difícil, el que usted recorrió, y es Ujú. poder levantarse y sacar como la fuerza de donde sea y continuar, porque el camino más corto y más fácil hubiera sido como abandono acá, no pude más, me embargaron, definitivamente no se dio y pues terminar todo. Entonces digamos Ujú. que esta parte es de verdad que muy admirable porque creo que de todo eso malo, digamos que ya uno sale, lo hablamos al inicio, ¿no? Sale mucho más fortalecido. Y ahí conecta un montón con lo que también hablábamos al principio, es el nivel de, digamos que parte de su personalidad de ser competitivo, de salir adelante, de siempre ir por más, de no dejarse, se conecta súper, súper bien con lo que hablamos al inicio. Pienso que ya después de que uno tiene compuesta una empresa, pues hay que lidiar también, aparte de esos temas financieros que son súper complicados y darle el espacio al que lo sabe hacer, empieza a lidiar pues con las personas que contrata y que trabajan en la empresa. Y lidiar con personas, digamos que para mí no es como un tema así como tan sencillo tampoco, porque eso significa tener distintos pensamientos, comportamientos, distintas formas de ver la vida. Siendo usted la cabeza de una empresa, ¿cómo ha hecho, digamos, como para
hablamos de la cultura al inicio también, para llevar un ambiente laboral sano y mantener ese ambiente en la compañía? No repetir las cosas que yo detestaba en las empresas en las que trabajé, porque en todas obviamente hay cosas malísimas. Lo primero era como entender que la otra persona de verdad es un ser humano, no es un robot, no es una máquina, y que no solamente su vida es... Y en la medida en que yo me pueda volver un aliado, un soporte, una plataforma para que pueda cumplir sus sueños también, en esa medida yo tengo una garantía de confianza y de sentido de pertenencia y yo creo que lealtad. Entonces, obviamente que han venido personas y se han ido, pero creo que en este momento hemos terminado el contrato de 2 personas durante los 7 años que llevamos, porque quizás esas personas no empataron dentro del tiempo como con la expectativa, que eso también es muy claro. Y yo he sido muy claro con eso, o sea, creo que esa competitividad siempre se la transmito a ellos. He sido muy exigente porque a mí también me han exigido y contrario a lo que muchos piensan, el tema de las oportunidades pues también se gana. Yo soy un vivo reflejo de las personas que trabajan conmigo. Yo creo que ese sí es el trabajo real de un director, de un gerente, de ser su propio jefe. Primero, trabajar usted incansablemente para formar algo, para darle sentido, darle una forma. Decir, sé más de es esto, y luego llevárselo de manera sencilla para que la gente lo entienda y después ellos mismos los transmitan. Creo que esa es la forma que he podido tener confianza plenamente. Obviamente también me he equivocado porque hay gente que de pronto no entiende eso o no lo comprende bien desde el sentido. Pero no, he dado con muy buenas personas. Creo que afortunadamente eso también me ha cobijado y es que me han podido creer y yo he podido como tener esa, o sea, ha sido recíproco eso, entonces con algunos hemos hecho hasta amistad y dentro de todos los términos eso nos ha beneficiado. Y lo otro que es clarísimo para todos es cuídeme los clientes porque si yo ya no alcanzo a hablar con ellos, ustedes van a estar de cara a eso y es lo que nos da, lo que nos da de comer, o sea, esa es la otra cosa, o sea, ellos tienen clarísimo que con los clientes son muy precisos en lo que van a hablar, muy atentos, cero tema de discusión, muy asertivos, en fin. Hay cosas, digamos, a las que uno tiene que renunciar a veces para poder salir adelante, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo, usted Total. siente que tuvo que renunciar para poder seguir con este sueño de C más D? Uy, qué pregunta tan fuerte. Bueno, uno, renunciar a la comodidad de mi casa, porque ahí estaba mi mamá, mis tías, mis hermanas. Bueno, realmente yo tengo una hermana, pero hay una prima que consideramos hermana. Y renuncié a hacer el ejemplo en la casa para hacer el ejemplo fuera de la casa. Y era que todos estamos abrigados en un matriarcado donde nos hicieron todo, pero nosotros, digamos que tuvimos como toda, una familia grandísima, pero ya llegaba un punto en donde a mí me molestaba un poco el tema de no sé, como de la intimidad, de lo personal, de lo independiente, ¿sí? Es lo que me tocó empezar a soltar, o sea, mi familia. Simplemente ya no voy a estar con ustedes y ya, y empezar a hacer cosas solo. Aprender a cocinar, aprender a vivir solo, con temores, con carencias, con algún día hambre, en fin. Eso es lo más difícil, soltar esa comodidad, dar ese primer paso. De hecho, hay todo un método del tema. Ese es salir de su zona de confort para entrar en una zona de riesgo, donde no tiene ni idea qué va a hacer. Y esas dos zonas los llevan a una zona donde va a estar más consciente de lo que es porque ya lo aprendió, ya de alguna otra forma ya formó un callo, ya formó un tejido más fuerte y ya no le afecta. Y lo otro que es más reciente que he tenido que soltar, digamos, vivir con mi hijo, porque no solamente ahora estoy con C+D, sino hay otros 2 proyectos también de empresa, pues que demandan más mi atención, pero es un poco no permitirse que por los hijos yo no haga cosas, sino al contrario, porque lo amo, es que necesito pagar el precio ahora de no tener más tiempo con él para dedicárselo a algo que después nos va a facilitar o nos va a dar un mejor bienestar, nos va a dar mejor una calidad de vida, más posibilidades. Eso ha sido lo más difícil, mi familia, mi hijo y bueno, creo que alguna que otra persona, pero pues creo que es básicamente eso. Creo que soltar un poco los placeres mundanos es también un poco el tema del esfuerzo. Soltar lo que te desenfoca, lo que no te está llevando dinero a tu bolsillo, lo que te está haciendo gastar es importante dejarlo. Uno mismo también se deja, ¿no? Por eso te puede enfermar y por eso puede cometer muchos errores. Pero esas son las cosas más duras que he tenido que dejar o soltar, pues. Bueno, ¿y por qué C más D? ¿Por qué C más D el nombre te refieres? Sí, C más D es la unión de comunicación más diseño.
Creo que desde el principio algún texto puede comunicar demasiado, pero también comunica la imagen. Entonces pensamos en eso. Y es un juego de palabras decir sé más de algo, porque cuando tú sabes más de algo, tienes experiencia, tienes credibilidad, tienes dominio, tienes autoría. Y ahora, con todo este tema de transformación digital, de todo el pues no digo nuevo mundo, pero sí un nuevo proceso, cambio vertiginoso, pues C más D es comunicación más digital. Y comunicación para mí es todo, o sea, abarca la publicidad, la comunicación en las distintas áreas, en los distintos enfoques, el diseño y el marketing. No pueden estar desligados, entonces por eso es C más D. Está súper interesante esa composición de nombre, está súper chévere. ¿El mundo lo dominan los perros o los gatos? No creo que me vaya por ninguna de las dos opciones. Yo creo que el mundo lo han dominado los perros y los gatos. O sea, un tiempo unos, un tiempo otros. No creo que uno solo de los dos. Creo que los dos tienen muchas formas estratégicas para poderlo dominar. Ok, Más ahora. pero ¿ustedes son más amantes de los gatos o los perros? No, de los gatos, pero desde la personalidad. Me encanta esa independencia y me encanta que si tú le pegas a un gato ni te vuelve a mirar. En cambio, un perrito un poco como que se queda ahí, como que hay que hacerle muchas cosas. No, que si lo golpea sigue ahí. No, yo me relaciono más como con los gatos por eso. Es más, les tengo respeto y hasta cierta distancia, pero siento que empata más con mi personalidad. Es más afín. Súper. José, pues creo que quiero generar este espacio para que nos pueda contar dónde podemos contactar a C más D, qué medios tienen, qué redes sociales sí usan y cómo podemos conocer pues, de esta agencia que pues, está en crecimiento. Claro que sí. Bueno, es muy sencillo. Ya Google nos hizo el favor, cmasd.com, y ahí nada, ahí tenemos un blog súper chévere que le hemos nutrido contenido como locos. Creo que ahí se hacen una idea. Nosotros de hecho, el año pasado estrenamos nuestro nuevo sitio web precisamente para comunicar ya lo que somos. Antes uno incluso tiene muchas dudas, ¿no? Como hacia dónde esta vaina, como qué le digo a la gente que es, como cómo se la vendo, cómo se la comunico, pero ya el que vaya a nuestro sitio web y lo lea de la A a la Z entiende perfectamente de qué hacemos y sobre todo por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es un poco de apoyar la transformación digital de las empresas y los emprendedores y queremos ser unos socios estratégicos, una persona que está al lado, no una persona que entra y luego se va y ya está. En Instagram también tenemos algo chévere que es un enlace donde parece un sitio web, pero simplemente está el contenido muy separado, muy categorizado, pues, para que la gente se pueda informar. Entonces, nada, cmasd.com. Bueno, José, pues tengo que decirle que apenas inició este episodio como tal, pues yo decía que tenía una idea de usted cuando nos conocimos y de lo que podría llegar a ser, y creo que tengo toda la razón, me la ha llevado, y es un hombre con potencial, persuasivo, creativo y persistente, así que no me queda más que agradecerle por este espacio, por contarnos estas experiencias que nos contó muy bien. Digamos que dentro de la conversación también nos dio como muchos tips, muchos consejos para esos emprendedores. Así que, pues nada, muchas gracias de nuevo. Quiero felicitarlo por lo que ha logrado hasta ahora y seguramente por lo que va a seguir construyendo. Así que muchas gracias por haber sido parte de Rugidos Mentales. No, al contrario, todo el agradecimiento es para ti y de verdad muchas gracias por este espacio. Es muy chévere poder retomar y tener el tiempo para hablar de lo que uno ha hecho. Es muy bonito verlo desde esa manera y también muy chévere. Uno no sabe de pronto qué espera la gente de uno y qué de pronto tiene en su cabeza y es muy chévere de nuevo, Omar. Por lo menos lo que te estás diciendo, por lo menos estaba acertado como en lo que pensaba esta persona y no, pues uno nunca se lo pregunta, ¿no? Pero chévere. De verdad, en lo que en adelante se pueda ayudar a la gente, creo que ese es mi propósito en la vida. Cambió bastante. Eso es lo que más me interesa. Muchas gracias por el espacio, de verdad, muchas gracias. Súper, José. Entonces, un abrazo. Cuídate mucho. Amigos, gracias por escuchar este episodio. Los invito a darse una vuelta por www.rugidosmentales.com. Allí encontrarán artículos, ideas e inspiración. Los espero en Instagram y en Facebook con sus comentarios. Y recuerden que siempre es bueno escuchar tus rugidos mentales y hacerlos realidad.